Hola chicos, espero estén muy bien. Vamos a platicar rápidamente de la etapa griega, historia antigua. Recuerden, estamos avanzando sobre esa línea. Vamos a poner nuestro título y llevar el apunte, ¿no? Vamos a tratar de hacer un video rápido, solamente rescatar los puntos esenciales de una civilización muy amplia, muy estudiada, muy trabajada en nivel secundario, bachillerato, etcétera. Pero vamos a hacerlo muy concreto, ¿no? Aquí el apunte me dice, la Grecia antigua es conocida como la cuna de la civilización occidental, junto a Roma, ¿no? Podremos agregar ahí a Roma, que es la civilización que viene. Me dice, fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea, o sea, ubicada en el Mediterráneo, ¿no? La ciudad-estado que alcanzó un mayor esplendor en su momento fue Atenas, junto con Esparta, ¿no? Pero Atenas fue la ciudad que aportó más culturalmente, políticamente, en muchos ámbitos. Me dice aquí la influencia griega abarca varias áreas del quehacer occidental, desde la política, cultura, filosofía, literatura, incluso en el ámbito militar. E insisto sobre esa parte. Esparta fue un pueblo un poquito más guerrero que los atenienses como tal, pero van muy de la mano, ¿no? Hay otras ciudades que aparecen también en lo que es Grecia como ciudades-estado independientes, pero de momento los vamos a mencionar. Avanzamos, dice aquí. En cuanto ¿cómo decirlo? Al avance histórico que tenemos con Grecia, son varias etapas. La primera espero se alcance a distinguir en la tablita para que lo redacten. La primera es la minoica, ¿vale? Minoica, micénica, que se encuentra en lo que es la isla de Creta. La minoica, de ahí el nombre también que se le puede ubicar como civilización cretense. Ahí se ubican los primeros asentamientos a partir del 3000 a.C. aproximadamente al 1450-1500 a.C. Ese es el pequeño rango y la micénica pues igual, ¿no? Por ahí participa con los primeros asentamientos. Construyeron palacios, construyeron igual algunos edificios importantes, sobre todo de ámbito religioso, y de ahí surge todo este mito de Zeus y los dioses, todo eso, ¿no? Bueno, mientras va avanzando, se le va dando forma, se van agregando dioses dependiendo de la ciudad, pero ahí en esa etapa surge. De ahí nos brincamos a la etapa oscura. ¿Por qué oscura? Me dice aquí porque no hay muchos registros históricos o mucha evidencia histórica que nos refleje o nos platique de la actividad que había en estas pequeñas islas en aquel entonces, y por eso época oscura. De ahí ya brincamos a la época arcaica, que ya empieza a dar forma a todo esto, ¿sí? Lo que viene a ser la cultura griega, sobre todo identificados en la religión y el idioma. Pasa muy parecido como Fenicia, que eran ciudades independientes, incluso eran hasta cierto punto enemigos, en algún momento peleaban entre sí, pero se identificaban al final. Peleaban entre sí, pero cuando veían una invasión extranjera se unían, o sea, como que era algo paradójico, ¿no? Sobre todo en las guerras médicas que viene más adelante. Bueno, la época arcaica, Atenas y Esparta empiezan a tomar mucha fuerza y aquí me dice hay transformaciones y los griegos salen a realizar comercio y a intercambiar aspectos culturales del idioma, comerciales, etcétera, etcétera. Con los demás pueblos, ¿no? No olvidemos a Egipto, no olvidemos a Fenicia, que igual estaba muy vigente, ¿no? En aquellos años. Bueno, avanzamos. La etapa más importante, la más conocida, la más trabajada, es la etapa clásica. Primero viene las guerras médicas, que se forma básicamente una liga, una unión entre los pueblos de habla griega, espartanos, eh, atenienses, etcétera. Se forma una especie de defensa, si queremos verlo así, en contra de los persas. De hecho, la palabra médica es por los medos, ¿no? Que también invaden esa parte en esos años. La edad de oro aquí es insisto, la más trabajada,
la más abordada en todo aspecto, en cuanto a lo cultural, lo literario, lo político, lo filosófico, no se diga, es cuando aparece Sócrates, Platón y Aristóteles sobre esa etapa. Y aquí menciona el año, ¿no? Del 500 al 350 antes de Cristo, perdón, ¿sí? De ahí para avanzar viene la guerra del Peloponeso, que ahí la situación fue muy complicada porque ya entre mismos griegos empiezan a tener guerras, empiezan a tener grandes diferencias y eso hace que debilite mucho. ¿Sí? Las guerras dañan en gran medida y más peleando entre ellos, dañan en gran medida pues el esplendor, ¿no? que vio Grecia en todos los ámbitos. Ya por último viene el helenismo, cuando Esparta y Atenas empiezan a pelear en la guerra del Peloponeso. Al final digamos que triunfa Esparta, ¿no? Pero queda igual muy dañada. Esto lo aprovechan muy bien los macedónicos. Aquí, bueno, aquí lo dice, Macedonia domina el mundo griego, encabezados por Alejandro Magno. Llega, invade todo Atenas, todo Esparta, aprovecha la situación y de ahí se expande. Y esa etapa la podemos ubicar como el helenismo, ya que Alejandro Magno lleva toda la cultura griega, toda la herencia cultural tan potente de los griegos fuera como tal de Grecia, a otros límites, ¿no? Bueno, ese es el pequeño recuento que tenemos muy rápido de la historia, ¿no? Antigua griega. Para avanzar, tomamos apunte rápido. Primer punto importante, se forma la organización de ciudades-estado independientes. Cada una tenía su propio gobernante, su forma de gobernar, cierta libertad. ¿Por qué es tan especial Grecia, chicos? Porque en Grecia tenemos el primer punto de partida hacia la libertad de pensamiento. Con los otros pueblos, Egipto, Mesopotamia, siempre había un punto de pensamiento, una propuesta de pensamiento muy rígida, dispuesta por el poder. Aquí no, los ciudadanos tenían cierto carácter de rebelión en cuanto a las ideas promulgadas, religiosas, de organización política. Si tienen una opinión muy clara e incluso diferente al poder. Ese es el triunfo de Grecia, ¿no? En aquel sentido, la libertad de los ciudadanos, hombres libres que podían opinar, debatir, cuestionar al poder, incluso la forma de gobierno. Siguiente, se formula la idea de la democracia, el gobierno del pueblo, ¿no? Por así decirlo, de una manera muy romántica, aunque en aquel entonces pues los hombres libres, los hombres obviamente de habla griega, los hombres importantes eran los que tomaban las decisiones, pero ya no se centralizaba en un gran monarca supremo, como en este caso los egipcios o los mismos persas, ¿no? Que trataron de invadir a Grecia. Bueno, siguiente, fueron grandes comerciantes y navegantes, sobre todo apoyándose en el Mediterráneo, formando pequeñas colonias fuera de Grecia. Y de ahí, de hecho, ese aspecto navegante es lo que hace que ellos hereden gran parte de su cultura a los romanos, que vienen a aparecer un poquito más adelante, o como quieran verlo, ¿no? Los romanos adopten la cultura de los griegos, de hecho fueron los herederos directos en su momento. Siguiente, expresiones artísticas de alto nivel, teatro, literatura, cultura en general, fue un nivel más alto. De hecho, si notamos nosotros como occidentales del siglo XXI, somos fuertemente influenciados por la cultura griega y romana, en lo cultural, en lo político, en lo económico, eso ya viene más en la revolución industrial, ya mucho más adelante, pero la esencia humana pues surge en Grecia, ¿no? Como organización social y cultural. Bueno, avanza rápidamente. En esa etapa vemos grandes creaciones literarias en cuanto a dramas, obras teatrales, etcétera. De hecho, la mitología pues también es un baluarte muy importante, ¿no? La mitología griega creo que es muy conocida por todos. Se usa la razón para explicar el mundo. Aquí tenemos un gran expositor, Aristóteles, ¿no? Es un punto muy importante. Ubicamos a Aristóteles como un científico, pues tal como tal no, sí, o sea, no era como un científico como hoy lo conocemos,
pero sí fue uno de los primeros hombres en la antigüedad en proponer la razón, la lógica para explicar el mundo por medio de la experiencia, por medio de la observación, como lo vamos a ver en filosofía, utilizando su famosa lógica, ¿no? Lógica aristotélica, el órgano, etcétera. Siguiente, surge el pensamiento filosófico occidental. Con esto sí hay que ser bien claro, chicos, no que los otros pueblos, por ejemplo Egipto, Mesopotamia, Fenicia, etcétera, no tuvieran un pensamiento filosófico. Eso no quiere decir, ¿no?, que los griegos inventaron la filosofía, no, pero sí es un punto de partida muy importante, porque en ocasiones se aleja mucho del pensamiento religioso y se enfoca mucho en el pensamiento de la razón, para explicar las razones éticas, las cuestiones políticas, la libertad, el ser, la existencia misma. Sí, esa es la parte favorable de los griegos, perdón, que son temas que igual se siguen discutiendo hasta ahora. Se celebran las Olimpiadas, dando centralidad a la corporalidad humana. También es bien importante. Los griegos eh, ven la corporalidad humana como algo que puede buscar perfección, ya en lo físico, en lo artístico, etcétera, ¿vale? De hecho, las Olimpiadas, pues obviamente siguen teniendo una importancia muy alta en nuestra sociedad, y es algo interesante que cuando había las Olimpiadas se hacía la tregua, ¿no? Entre los pueblos estaban guerreando, hacemos la tregua, bajamos las armas y vamos a celebrar las Olimpiadas a Olimpia, ¿no? De ahí el nombre. Todos los competidores viajaban a Olimpia y se celebraba cada 4 años, ¿no? Bueno, siguiente, ya para ir cerrando, la religión juega un papel muy importante, ¿sí? Es muy influenciado el pensamiento griego, la actividad griega con el oráculo de Delfos, con la mitología, bueno, no todo, pero gran parte de su vida era muy influenciada por la religión, los dioses del Olimpo, etcétera, etcétera. Y por último, las grandes aportaciones a la arquitectura y a lo artístico, pues es de suma importancia. Bien, chicos, dejamos esta pequeña plática hasta aquí. Espero haber sido claro con los puntos, hayan tomado apunte, ¿sí?, como tal, de lo que mencionamos. Si tienen alguna duda o inquietud, comuníquense y pues nos vemos en nuestra clase en vivo. Que tengan muy buen día.